Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Sla y Alil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En un giro inesperado y dramático dentro del mundo del espectáculo, Alil Brahim Ceylan, conocido por su vida llena de controversias y emociones intensas, ha protagonizado otro episodio que ha dejado a sus seguidores y a la prensa en estado de shock. Mientras se encontraba en la unidad de cuidados intensivos, UCI, el actor tomó la polémica decisión de despedir a su propia madre, dejando en claro que, en ese momento de crisis, solo quiere a Sla. Este acontecimiento, cargado de simbolismo y dolor, abre una nueva dimensión en la vida de Ceylan y plantea interrogantes sobre las relaciones familiares, la salud emocional y las prioridades personales. Y el contexto de la crisis. La vida de Alil Brahim Ceylan nunca ha estado exenta de altibajos, pero esta vez, la situación se torna aún más compleja y emotiva. En medio de una delicada crisis de salud que lo ha llevado a la UCI, el actor ha decidido dar un paso que muchos consideran extremo: despedir a su madre. Según fuentes cercanas, este acto no es fruto de un arrebato momentáneo, sino el reflejo de tensiones acumuladas y de una determinación por separar lo personal de lo familiar en un momento crucial de su vida. La salud en juego. El ingreso de Ceylan en la UCI ha generado una ola de preocupación entre sus seguidores y colegas. La gravedad de su estado ha sido motivo de innumerables comentarios en redes sociales y medios especializados, evidenciando el impacto que tiene su figura en la opinión pública. Conflictos familiares en plena crisis. La decisión de despedir a su madre se enmarca en un contexto de conflictos familiares que se han intensificado a lo largo del tiempo. Aunque los detalles completos de la disputa aún no han sido revelados, se sabe que la relación entre Ceylan y su progenitora ha estado marcada por episodios de tensión que hoy, en el clímax de su crisis, se han manifestado de forma contundente. 2. La declaración contundente: solo quiero a Sla. En medio del ambiente cargado de emociones y bajo la presión del entorno hospitalario, Alil Brahim Ceylan dejó una declaración que ha resonado en todos los rincones del ámbito del espectáculo: solo quiero a Sla. Este mensaje, que ha sido interpretado de diversas maneras, abre una ventana a sus verdaderas prioridades y a la influencia que la figura de Sla tiene en su vida. La importancia de Sla en su vida. Para Ceylan, Sla representa algo más que una relación sentimental, es sinónimo de estabilidad, consuelo y una promesa de futuro en medio de la tormenta. En declaraciones anteriores, el actor había aludido a la posibilidad de un nuevo comienzo, y hoy, esas palabras cobran un matiz revelador. La insistencia en solo querer a Sla sugiere que, en el instante en que su salud pende de un hilo, sus verdaderos sentimientos y prioridades se centran en lo que él considera su salvavidas emocional. El impacto mediático de la frase. La declaración no ha dejado indiferente a nadie. Mientras algunos analistas opinan que se trata de un acto desesperado por preservar una relación que podría ofrecerle la estabilidad que tanto anhela, otros lo interpretan como una ruptura definitiva con el pasado y con la influencia de figuras que han marcado su vida de forma negativa. 3. Reacciones del entorno y de los expertos. La polémica decisión y la críptica declaración han generado una amplia gama de reacciones en distintos ámbitos, desde el público general hasta expertos en relaciones familiares y salud mental. Opinión de los medios. Numerosos periodistas han destacado la ironía y el dramatismo del momento, subrayando que la crisis de Ceylan se agrava no solo por su delicado estado de salud, sino también por las tensiones familiares que han salido a la luz en un momento tan vulnerable. Artículos de opinión y columnas especializadas analizan si este gesto podría ser interpretado como un llamado de ayuda o como la manifestación definitiva de una relación insostenible. Perspectiva de los especialistas. Psicólogos y terapeutas familiares han señalado que, en situaciones de alta tensión emocional, las decisiones precipitadas pueden ser tanto un mecanismo de defensa como un reflejo del dolor acumulado. Cuando alguien se encuentra en una situación límite, es común que se expresen sentimientos intensos y se tomen decisiones drásticas que, en condiciones normales, podrían ser evitables, explica un reconocido especialista en salud mental. En este contexto, la frase solo quiero a Sla podría interpretarse como una necesidad de aferrarse a una figura de apoyo y seguridad en medio del caos. La respuesta de los seguidores. En redes sociales, la noticia ha generado debates apasionados. Algunos fanáticos muestran solidaridad con Ceylan,
pidiendo que se respete su espacio y se le permita resolver sus conflictos internos lejos de la exposición mediática. Otros, en cambio, critican la decisión y lamentan la ruptura con su madre, recordando momentos de una relación que, según ellos, también tuvo momentos de ternura y apoyo. 4. El trasfondo de una vida de altibajos. Para comprender plenamente el significado de este acto y de la declaración, es imprescindible retroceder en el tiempo y analizar el historial de conflictos y reconciliaciones que han marcado la vida de Halil Brahim Ceylan. Una vida marcada por el conflicto. Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, Ceylan ha sido protagonista de situaciones intensas que lo han convertido en una figura polémica. Entre episodios de éxito y fracasos personales, su vida ha estado teñida por relaciones familiares complicadas y por decisiones que, muchas veces, han sorprendido al público. Relaciones que oscilan entre el amor y el rechazo. La dinámica familiar de Ceylan se caracteriza por una lucha constante entre el cariño y la frustración. Durante años se ha observado cómo las expectativas y las presiones tanto del entorno artístico como del ámbito personal han contribuido a crear un ambiente volátil, en el que las emociones se intensifican y las decisiones se toman en momentos de desesperación. El papel de la fama y la vulnerabilidad. Vivir bajo la constante mirada del público añade una capa adicional de complejidad a cualquier situación personal. La fama, lejos de ser siempre una fuente de privilegios, puede convertirse en un obstáculo para la resolución de conflictos internos, obligando a las celebridades a enfrentar sus propios demonios en plena exposición mediática. Implicaciones a largo plazo y posibles desenlaces. La situación de Halil Brahim Ceylan es, sin duda, un punto de inflexión que podría tener consecuencias significativas tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Repercusiones en su imagen pública. La polémica declaración y el acto de despedir a su madre en un momento tan delicado podrían marcar un antes y un después en la percepción que el público tiene de él. Mientras algunos lo ven como un acto de sinceridad y liberación, otros lo interpretan como un síntoma de una crisis emocional más profunda que podría afectar su carrera a largo plazo. El futuro de su relación con Esla. La afirmación "solo quiero a Esla" abre la puerta a una serie de interrogantes sobre el rol que esta persona jugará en su futuro. ¿Será Esla el pilar que logre estabilizar su vida en medio del caos? ¿O esta declaración es solo el eco de un momento de desesperación? Las respuestas a estas preguntas dependerán en gran medida de cómo evolucione la situación en los próximos días y de si se logran superar los conflictos que han marcado su trayectoria. Posibles reconciliaciones familiares. Aunque la decisión de despedir a su madre parece definitiva en este momento, la historia de las relaciones familiares está llena de altibajos y segundas oportunidades. Expertos sugieren que, con el tiempo y la intervención adecuada, podría haber una posibilidad de reconciliación, siempre y cuando se aborden las causas subyacentes de la ruptura. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.